Hace 500 años, en julio, una extraña manía se apoderó de la ciudad de Estrasburgo. Los ciudadanos por centenas se vieron obligados a bailar, aparentemente sin ninguna razón, bailando en trance durante días, hasta la inconsciencia o, en algunos casos, la muerte. Sin duda alguna, uno de los eventos más extraños de la historia. Yo soy el documentalista y esto es La Plaga Bailarina de 1518. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú, y descubrí en medio de la terquedad existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En un escenario construido apresuradamente antes del concurrido mercado de caballos de Estrasburgo, decenas de personas bailaron con trompetas, tambores y cuernos. El sol de julio les golpeó mientras saltaban de pierna en pierna, giraban en círculos y gritaban con fuerza. Desde la distancia se podían ver revitalizadores de carnaval. Pero una inspección más cercana reveló una escena más inquietante. Sus brazos se agitaban y sus cuerpos convulsionaban espasmódicamente. Ropas andrajosas y rostros pellizcados eran saturados de sudor. Sus ojos eran vidriosos, distantes. La sangre se filtraba de los pies hinchados en las botas de cuero y los huecos de madera. No son juerguistas, sino coreómanos, poseídos por la manía de la danza. A la vista del público, este es el apogeo de la coreomanía que atormentó a Estrasburgo durante un mes de verano en 1518, conocida también como la peste danzante. Fue la más letal y mejor documentada de los más de 10 contagios de este tipo que se produjeron a lo largo de los ríos Rin y Mosela desde 1374. Numerosos relatos de los extraños acontecimientos que se desarrollaron aquel verano pueden encontrarse dispersos en varios documentos y crónicas contemporáneas recopiladas en las décadas y siglos posteriores. Una crónica del siglo XVII del jurista de Estrasburgo, Johann Schilter, cita un poema manuscrito ahora perdido, que dice así: muchos cientos en Estrasburgo comenzaron, bailar y saltar, mujeres y hombres, en el mercado público, en los callejones y las calles, día y noche, y muchos de ellos no comieron nada, hasta que por fin la enfermedad los dejó. Esta aflicción se llamaba la danza de San Vito. Otra crónica de 1636 relata un final menos feliz. En el año 1518 se produjo entre los hombres una notable y terrible enfermedad llamada la danza de San Vito, en la que los hombres en su locura comenzaron a bailar día y noche hasta que finalmente cayeron inconscientes y sucumbieron a la muerte. El médico y alquimista Paracelso visitó Estrasburgo 8 años después de la plaga y quedó fascinado por sus causas. Según su Opus Paramirum, y varias crónicas coinciden en ello, todo comenzó con una mujer. Frau Trofea había empezado a bailar el 14 de julio en la estrecha calle empedrada fuera de su casa de entramado de madera. Ignorando las súplicas de su marido para que cesara, continuó durante horas hasta que el cielo se volvió oscuro y se desplomó en un espasmódico montón de agotamiento.
A la mañana siguiente se levantó de nuevo con los pies hinchados y bailó antes de que la sed y el hambre se registraran. Al tercer día, gente de una gran y creciente variedad, vendedores ambulantes, porteadores, mendigos, peregrinos, sacerdotes, monjas, estaban bebiendo en el impío espectáculo. La manía poseyó a Frau Trofea entre 4 y 6 días, en cuyo momento las asustadas autoridades intervinieron enviándola en un carro a 30 millas de distancia a Saverne. Allí podría ser curada en el santuario de Vitus, el santo que se creía que la había maldecido. Pero algunos de los que habían sido testigos de su extraña actuación habían empezado a imitarla, y en pocos días más de 30 coreómanos se pusieron en movimiento. Algunos tan monomaníacos que solo la muerte tendría el poder de intervenirlos. Cuantos más ciudadanos afectaban a esta inusual plaga, más desesperado estaba el consejo privado por controlarla. El clero la consideraba una obra de un vengativo Zambito, pero los consejeros escucharon en cambio al gremio de médicos, declarando que la danza era una enfermedad natural que proviene de la sangre sobrecalentada. Según la teoría humoral, el afligido debe por lo tanto ser sangrado. Pero los médicos recomendaron el tratamiento de las víctimas de esta extraña enfermedad. Deben bailar para liberarse de ella, dijeron. Una crónica del siglo XVI, compuesta por el arquitecto Daniel Speckling, registra lo que el consejo hizo después. Se ordenó a los carpinteros y curtidores que transformaran sus salones gremiales en pistas de baile temporales y montaran plataformas en el mercado de caballos y en el mercado de granos, a la vista del público. Para mantener a los malditos en movimiento y así acelerar su recuperación, se pagó a docenas de músicos para que tocaran tambores, violines, pipas y trompetas, y se trajo a bailarines sanos para animarlos. Las autoridades esperaban crear las condiciones óptimas para que la danza se agotara. Obviamente fue un fracaso terrible. Al estar más inclinados a una explicación sobrenatural que médica de la danza, la mayoría de los espectadores vieron en los frenéticos movimientos una demostración de la magnitud de la furia de Zambito. Como ninguno estaba libre de pecado, muchos fueron atraídos por la manía. La crónica de la familia Imling registra que en un mes la plaga se había apoderado de 400 personas. El consejo privado ordenó que los escenarios fueran derribados. Si los coreómanos deben continuar con sus movimientos perturbadores, deben hacerlo fuera de la vista. El consejo fue más allá, prohibiendo casi todo el baile y la música en la ciudad hasta septiembre. Esto no era poca cosa para una cultura en la que la danza comunitaria era central. Desde los burgueses erguidos que daban sus pasos sobrios y delicados en la llamada basadanza, hasta los campesinos cargados de cerveza que saltaban con gran abandono para desahogarse. Sebastian Brandt, un canciller de Estrasburgo y autor de El barco de los tontos, detalló la excepción a la prohibición. Si las personas honorables desean bailar en las bodas o en las celebraciones de la primera misa en sus casas, pueden hacerlo con instrumentos de cuerda. Pero tienen la conciencia de no utilizar panderetas y tambores. Presumiblemente las cuerdas se consideraron menos susceptibles de provocar la manía que la percusión. Además, el consejo ordenó que los más afectados fueran atados en carros y se hiciera el viaje de 3 días al santuario de Zambito, donde la señora Trofea había sido curada. Los sacerdotes colocaron a los coreómanos, quienes, presumiblemente, aún se estaban moviendo como peces en tierra, debajo de una escultura de madera de Zambito. Le pusieron pequeñas cruces en las manos y zapatos rojos en los pies.
En las suelas y en la parte superior de estos zapatos rociaban agua bendita y pintaban cruces de aceite consagrado. Este ritual, llevado a cabo en una atmósfera llena de incienso y encantamientos latinos, tuvo el efecto deseado. Pronto llegó la noticia a Estrasburgo y se enviaron más a Saverne para ser perdonados por San Vito. En una semana más o menos el flujo de peregrinos sufrientes había disminuido a unos pocos. La plaga danzante había durado más de un mes, desde mediados de julio hasta finales de agosto o principios de septiembre. En su apogeo, hasta 15 personas morían cada día. Se desconoce el número final, pero si tal tasa de mortalidad diaria fuera cierta, podría haber sido de cientos de personas muertas. Si no fue un santo enojado o la sangre sobrecalentada, ¿qué fue lo que causó la plaga danzante? En opinión de Paracelso, el maratón de Fra Trofea fue una táctica para avergonzar a Her Trofea. Es decir, para hacer el engaño lo más perfecto posible y dar realmente la impresión de enfermedad, saltaba y cantaba, lo que era de lo más desagradable para su marido. Al ver el éxito del truco, otras mujeres empezaron a bailar para molestar también a sus maridos, impulsadas por pensamientos libres, lascivos e impertinentes. Este tipo de manía de bailar fue clasificada por Paracelso como corea lasciva, causada por deseos voluptuosos, sin miedo ni respeto, que se unió a la corea imaginativa, causada por la imaginación, por la rabia y los juramentos, y a la corea naturalis, una forma mucho más leve, causada por causas corporales. Como las tres formas principales de la condición. Si bien el famoso iconoclasta Paracelso merece el crédito de haber colocado la causa de la enfermedad en la mente de los coreómanos en lugar de en el cielo, también fue un misógino cuyo diagnóstico parecería algo ridículo hoy en día. Varios historiadores modernos han argumentado que las plagas danzantes de la Europa medieval fueron causadas por el cornezuelo, un moho que altera la mente y que se encuentra en los tallos de centeno húmedo, que puede causar sacudidas y alucinaciones. Una condición conocida como el fuego de San Antonio. Sin embargo, el historiador John Waller ha desacreditado la hipótesis del cornezuelo en su brillante libro sobre la plaga danzante, A Time to Dance, A Time to Die. Sí, en efecto, el cornezuelo puede causar convulsiones y alucinaciones, pero también restringe el flujo de la sangre a las extremidades. Alguien envenenado por esto simplemente no podía bailar durante varios días seguidos. La explicación de Waller a la plaga danzante surge de su profundo conocimiento del entorno material, cultural y espiritual de la Estrasburgo del siglo XVI. Abre su libro diciendo: las locuras del pasado no son entidades petrificadas que puedan ser arrancadas sin cambios de sus nichos y colocadas bajo nuestros modernos microscopios. Parecen, quizás, más bien medusas que se colapsan y se secan cuando se las saca del agua del mar, del ambiente. Según Waller, los pobres de Estrasburgo estaban preparados para una epidemia de baile histérico. En primer lugar, había un precedente. Todas las plagas de danza europeas, entre 1374 y 1518, habían ocurrido cerca de Estrasburgo, a lo largo del borde occidental del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego estaban las condiciones imperantes. En 1518, una serie de malas cosechas, la inestabilidad política y la llegada de la sífilis habían inducido una angustia extrema incluso para los primeros estándares modernos. Este sufrimiento se manifestó como un baile histérico.
La gente puede ser extraordinariamente sugestionable y una firme convicción en la venganza de San Vito fue suficiente para que se les visitara. Las mentes de los coreómanos fueron atraídas hacia adentro, escribe Waller, arrojadas en los violentos mares de sus más profundos temores. Una forma de dilucidar la plaga de la danza es considerar los estados de trance que la gente alcanza hoy en día. En culturas de todo el mundo, incluyendo Brasil, Madagascar y Kenia, la gente entra en trances deliberadamente durante las ceremonias o involuntariamente durante periodos de estrés extremo. Una vez en trance, su percepción del dolor y el agotamiento es marginada. Waller describe la propagación de la peste danzante como un ejemplo de contagio psíquico y establece un paralelismo con la epidemia de la risa que asoló una región de Tanganica, la actual Tanzania, en el agitado año poscolonial de 1963, cuando un par de chicas de la escuela misionera local se rieron. Sus amigos les siguieron hasta que 2/3 de los alumnos rieron y lloraron sin control, y hubo que cerrar toda la escuela. Una vez en casa, los alumnos infectaron a sus familias y pronto pueblos enteros fueron consumidos por la histeria. Los médicos registraron varios cientos de casos con una duración media de una semana. Por supuesto, las plagas danzantes tienen otro paralelo: la cultura rave moderna. Aunque normalmente sin los pies ensangrentados y las súplicas de misericordia de los coreómanos del siglo XVI, y a menudo con un poco de ayuda química. No es raro que los fiesteros bailen durante días con poco descanso, renunciando al sueño y a la comida, a veces moviendo los pies con aplomo y equilibrio, y a veces saltando sin ellos. Si uno de estos juerguistas, quizás alimentado por la poción de pista de baile particularmente potente, se trasplantara al escenario del mercado de caballos de Estrasburgo hace medio milenio, no se sentiría del todo fuera de lugar. Yo soy el documentalista y esto fue La plaga bailarina de 1518.